con respecto a los casos clínicos y unas instrucciones para la audiencia puede intervenir en cualquier momento o hacer una pregunta si es dudosa. Tanto la ponente como todos los demás, en este caso, vamos a contestar si lo consideramos oportuno. Y de lo que se trata es que los casos los resolvamos con lo que hemos aprendido aquí entre todos, ¿de acuerdo? Así que os animo a todos a intervenir. Bueno, pues nada, voy a intentar ser lo más breve posible. Un recordatorio del primer caso. Era un varón de 70 años diabético, entre otros factores de riesgo, que ingresó por una escasez tipo angina inestable, que bueno, por pruebas de imagen se consideraba de alto riesgo, con la eco de esfuerzo. Se le implantaron a las 48 horas 4 stents recubiertos en descendente anterior, proximal y media, y 2 stents en la diagonal ostial. Y después de los hallazgos del cateterismo se realizó el cambio de clopidogrel a prasugrel por las características clínicas del paciente y de la anatomía coronaria. A los 5 días el paciente reingresa con una escasez anterolateral extenso por una trombosis subaguda del stent. Y bueno, esta es la imagen que quería mostrar antes de todo el stent de la descendente proximal trombosado y por continuidad pues el de la diagonal también. Así es como quedó la arteria con flujo TIMI3 después de la aspiración del trombo y las repetidas dilataciones. Y bueno, pues esto ya se ha dicho mucho mejor de lo que lo pueda decir yo a lo largo de todas las charlas. Simplemente decir que es una entidad clínica que, aunque es relativamente infrecuente, es de muy mal pronóstico, de peor pronóstico que el infarto, digamos, normal, que se divide cronológicamente en 3 tipos. En nuestro caso, dentro de la temprana, que era el primer mes, en nuestro caso era subaguda, eran pasadas 24 horas y parece que en las diferentes etapas pues, vienen actuando diferentes mecanismos fisiopatológicos e inciden diferentes factores de riesgo. Esta imagen ya se ha mostrado antes, también predictores de la trombosis del stent. Está en relación, factores de relación con el stent que se ha recubierto, factores clínicos del paciente, las características de la lesión y factores relacionados con el procedimiento. Nuestro paciente, pues, dentro de lo que nos planteábamos, pues era todo esto. Llevaba stent farmacoactivos, era diabético, podía o no ser poco respondedor al clopidogrel o aspirina, no sabemos. Podía haber abandonado prematuramente la medicación, tampoco lo conocíamos inicialmente. Tenía 4 stents farmacoactivos, por lo que la longitud total de los stents implantados pues, era elevada. Y bueno, pues en el cateterismo pues, podía haber quedado algún stent infraexpandido, mal posicionado o alguna disección residual que podía haber también precipitado pues, el evento. Dentro de la trombosis temprana parece que no tiene mucha más incidencia el hecho de que sea stent farmacoactivo, parece que son tasas de trombosis similares a los metálicos y que los farmacoactivos están un poco más en relación con la trombosis tardía. Dentro del primer mes, este es un registro de pacientes a los que se le implantaron stent farmacoactivos. Dentro del primer mes, pues está casi la mitad de los pacientes. Si nos vamos a los 6 meses, tendríamos cubierto el 72% y en el primer año se producen casi el 90% de las trombosis del stent. Parece que el abandono terapéutico está relacionado, parece, sobre todo en los 6 primeros meses, donde más se asocia como factor de riesgo, ya que es donde las curvas se separan. Posteriormente a esta fecha pues se hacen paralelas. Podría ser que fuera un fenómeno a partir de entonces pues, multifactorial. Vamos a revisar la película. El cateterismo puede ser que haya quedado pues, un mal resultado o residual o algo que se nos haya escapado. Y leyendo la película y la letra pequeña, pues vimos
esto, ¿no? Una disección distal en el primer stent implantado en la diagonal, que solucionaron implantando otro stent superpuesto que inicialmente quedó con buen resultado, pero este fue el motivo de que la diagonal llevara dos stents en vez de uno. El que el paciente pudiera ser o no poco respondedor al clopidogrel, pues bueno, está muy de moda lo de la actividad plaquetaria residual. Parece que también se relaciona con el tema de la trombosis precoz dentro del primer mes. Y en esto, pues los test de agregación plaquetaria pues podrían, o suponemos que podrían arrojar aquí un poco de luz, pero como ya se ha dicho también, se conoce cuál es el mejor método para emplear, cuál es el punto de corte y si estos test podrían servirnos para monitorizar el tratamiento del paciente y mejorar así su beneficio clínico. Estos son todos los estudios que han comparado peor tasa de eventos cardiovasculares en pacientes con mayor actividad plaquetaria residual. Cada uno, como veis, utiliza un test de agregación diferente. En mi hospital que tenemos hasta ahora es el Multiplate y recientemente, próximamente creo que vamos a disponer ya del Verify Now. Estos son los estudios que han intentado demostrar que modificando el tratamiento antiagregante de los pacientes mediante monitorización de la actividad plaquetaria, pues se podría mejorar los eventos. Pues como también se ha dicho hoy, pues hasta la fecha han sido los que se han concluido, pues han sido negativos. Y las guías pues no terminan de recomendarlo pues de forma rutinaria, son indicaciones 2B. Ya en un subanálisis del Tritón TIMI38, pues ya se vio que había un porcentaje no despreciable de pacientes que tanto tras la dosis de carga a la hora, entre la hora y las 2 horas y a los 30 días de administrar Prasugrel, pues había un porcentaje de pacientes que seguían sin estar adecuadamente antiagregados por medidas de este test de agregación, que era significativamente menor que los que estaban bajo tratamiento con clopidogrel. Este estudio no fue diseñado para eso, así que tampoco pudo demostrar la asociación entre estos test y la tasa de eventos cardiovasculares. Este estudio analiza la reactividad plaquetaria en los pacientes que están bajo tratamiento de Prasugrel, que se han sometido a intervencionismo por síndrome coronario agudo, y lo que vemos es que entre las 6 y las 12 horas tras la carga de Prasugrel del síndrome coronario agudo, hasta un 24% de pacientes están pues, con niveles de antiagregación pues, no deseables, ¿no? Medidos por estos test. Y esto parece ser que se relaciona a largo plazo, bueno, a los 30 días del seguimiento con la tasa de eventos cardiovasculares. De manera pues, que nos volvemos a plantear si estos test podrían tener utilidad para identificar a los pacientes que se podrían beneficiar de ajustar este tratamiento antiagregante. Y nada, conclusiones cortas. La trombosis del stent es una entidad clínica que es infrecuente, pero cuando ocurre pues tiene muy mal pronóstico. Hay multitud de factores que pueden influir, pero dentro de los que podemos modificar o hacer algo por el paciente, pues está la interrupción de la antiagregación y la actividad plaquetaria residual en aquellos pacientes pues, que son poco respondedores tanto al clopidogrel como a otras tienopiridininas. Y bueno, se desconoce el papel, como ya se ha dicho antes, de los test de actividad plaquetaria pues, en la práctica clínica habitual. Entonces vuelvo a formular la pregunta del principio, que era que bueno, ante este paciente con esa trombosis subaguda del stent, que estuvo inicialmente tratado bajo clopidogrel y luego se hizo el cambio, pues que cómo lo manejaríamos o cuál sería la idea de... ¿Alguien le haría algún test de agregación o le pondría directamente...? José Luis, ¿qué harías?
Me tendríais que hacer un pequeño resumen, porque yo no he estado cuando lo habéis presentado por la mañana. Era un isquémico conocido, diabético, con buena función renal, que en un test de isquemia ambulatorio demostró isquemia en toda la cara anterior, pero por cuestiones burocráticas no se vio en la consulta. Entonces viene con un dolor torácico, parece como si fuera una angina progresiva, sin elevación de enzimas y tampoco cambios electrocardiográficos. Se estratifica con el TIMI y con el GRACE y tal, y se etiqueta como bajo riesgo, y sin embargo con la isquemia previa pues se manda cateterismo. Entonces se le da una dosis de carga de 300 miligramos de clopidogrel. Cuando se le hace el cateterismo y se ve cómo están las lesiones, se le implantan 4 stents recubiertos, 2 en DA y 2 en primera diagonal, y al alta se le manda, se le da dosis de carga de prasugrel y se manda a casa con prasugrel, 10 miligramos. Y al quinto día, en principio con buen cumplimiento terapéutico, viene con una elevación del ST en cara anterolateral, trombosis de todas las... Y entonces ahora... Y entonces, Yo le mantendría el tratamiento con prasugrel en este caso, porque en principio si es una trombosis, digamos, en pocos días después del procedimiento, que por lo que habéis explicado no he visto la película, pero probablemente fue un procedimiento complicado, en el que hubo complicaciones, hay mucho material, mucha longitud, es posible que el factor mecánico juegue más aquí que lo que es el factor farmacológico. Por lo tanto, yo creo que el tratamiento a mí me parecía correctamente indicado y por lo tanto lo mantendría. Lo que pasa es que habría que haber visto la coronariografía para ver si realmente había algún problema mecánico. Nosotros, por ejemplo, siempre que hay trombosis del stent hacemos imagen intracoronaria para ver si hay correcta posición y este tipo de cosas, pero a mí me da la sensación más de que sería un problema mecánico en este caso, o del procedimiento, más que farmacológico. ¿Algún tipo de test genética? Porque en principio genética, si estaba con prasugrel, no se si está con prasugrel, no se ha visto que tenga ningún... que afecte lo que son los polymorfismos del CYP2C19 ni nada, por lo tanto yo lo mantendría. Yo creo que el tratamiento farmacológico estaba bien puesto en este caso. ¿Álvaro? Sí, yo creo que, como hemos comentado antes, el 50% de las trombosis tempranas se deben a la técnica o tipo stent elegido y el otro 50% a la integración correcta. Con prasugrel suponemos que tiene una integración correcta, con lo cual yo pensaría que es una trombosis relacionada con la técnica de implantación del stent. Lo que me he perdido es si la segunda vez cuando se abrió el stent, aparte de aspirar trombos, se implantó otro stent dentro. Entonces, lo que ha dicho José Luis muy bien, había que mirar bien el stent proximal porque no es el de la diagonal o los dos de la diagonal solapados, ni el de la DA media, es el stent de la DA proximal. Entonces hay que mirarlo si tuviese una expansión adecuada, si está bien apuesto, si cubre completamente la lesión. Muchas veces, uno de los indicadores también de trombosis del stent precoz es que lo pongas sobre una lesión con un core necrótico muy grande. Lo puedes aplastar y desplazar el material trombogénico hacia un lado del stent y ahí puede producir un trombo. Entonces eso se ve con eco intracoronario, se ve muy bien. Si hay disecciones, si está bien pegado, si está bien expandido. Entonces a lo mejor habría que mirar eso y poner el stent un poquito más largo dentro de ese stent, expandirlo bien y conseguir, sobre todo en la DA proximal, un buen flujo y una buena posición y unas buenas condiciones de relojía. Yo creo que eso es lo que haría. Las últimas imágenes, después de cuando le están aspirando, a mí me parece que había ahí algún coagulillo. Simplemente preguntar, ¿haría alguien algo diferente? Antonio, ¿qué opinas de función plaquetaria? No, realmente yo me apoyo en mis compañeros hemodinamistas. Lo primero que hay que pensar es que es una mala posición o una disección que pasó desapercibida en ese momento. Primero es la observación de la técnica en corto plazo. Lo siguiente respecto a los test de función plaquetaria es, uno, la tasa de no respondedores como bien ha dicho José Luis, a prasugrel es muy baja. Y segundo, no hay ningún estudio que demuestre que ticagrelor es más potente que prasugrel ni viceversa. Con lo cual,
O sea, el basado en el cambio es un poco estamos en arenas movedizas, porque incluso demostrando que el stent está bien apuesto y no hay disección, demostrando que el paciente tiene una no reactividad para Sugrel con todas las limitaciones que hemos hablado, el cambio a ticagrelor no nos asegura que ese paciente se convierta en respondedor. Otra de las cosas sería darle otra redosis, recargar a este paciente con 60 miligramos, en este caso, que sería una cosa de las que yo me hubiera planteado también en un segundo momento, en el caso del mismo Prasugrel, sí, en el momento del intervencionismo. Pero eso también no tenemos evidencia en cuanto a eventos clínicos. Tenemos evidencia que conseguimos mayor inhibición plaquetaria en estudios farmacodinámicos, nada más. ¿Has acabado con este caso? Bueno, pues simplemente decir de resumen que parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que revisar la mecánica del procedimiento, que los fármacos hemos aprendido a utilizarlos bien. Recordaros simplemente de cara al evento didáctico que el paciente tiene Prasugrel porque ellos no tenían ticagrelor. Lo mismo que se ha contado aquí del Prasugrel serviría también para el ticagrelor si ellos lo hubieran utilizado. ¿De acuerdo? Sigue con el siguiente. Bueno, el caso clínico número 2, en resumen, era un varón de 65 años que se ingresó por un IANSEST, tenía una lesión severa en la descendente proximal en el cateterismo y se le implantó un stent farmacoactivo. A los 5 días post-implante presentó 2 episodios melénicos con repercusión analítica y necesidad de transfusión, y a los 8 días, mediante endoscopia y posterior biopsia de la lesión, se diagnosticó de un adenocarcinoma gástrico infiltrante. Resumiendo, pues era un caso de un paciente con una cirugía, pues en principio no diferible, en paciente pues con un alto riesgo trombótico y hemorrágico, un poco por definir. Lo que sabemos al respecto es que la cirugía es un ambiente protrombótico, procoagulante, que tiene aumentada la actividad y la inducción plaquetaria, disminución de la fibrinolisis, y que a todo esto se suma el hecho de que a los pacientes, pues, por protocolo se le interrumpe o se le interrumpía la antiagregación previa a la cirugía, y luego, pues, por temas de tolerancia oral, en muchos casos de cirugía visceral, etcétera, pues se retrasaba su reinicio. Además, si estos pacientes tienen un implante previo de stent con la agresión endotelial que eso supone, pues un factor de riesgo más añadido para inducir la agregación plaquetaria. Como ya también se ha comentado antes, la mayoría de los pacientes que van a intervencionismo terminan con algún stent implantado. De esto, el 5% se van a someter dentro del primer año a algún tipo de cirugía, y esto es frecuente porque el pico de incidencia de edad de la enfermedad coronaria pues coincide en muchos casos con otras patologías quirúrgicas tipo cáncer o tipo otras patologías que van a requerir intervención quirúrgica. Sabemos que la interrupción de la antiagregación es un factor de riesgo muy importante para la trombosis del stent, ya se ha comentado también, y que esto es más peligroso aún si cabe en el contexto perioperatorio, con una mortalidad que puede superar el 85%. Inicialmente se pensaba que revascularizar a todos los pacientes de forma profiláctica, a todos los pacientes que tenían enfermedad coronaria antes de una cirugía de alto riesgo, pues era beneficioso porque disminuía la incidencia de complicaciones isquémicas perioperatorias. Este fue en el año 2000 el primer estudio que alertó sobre la importante tasa de complicaciones de estos pacientes, ¿no? Son pocos pacientes sometidos a cirugía electiva o semiurgente y informaron pues, alta tasa de complicaciones perioperatorias, todas dentro de las 2 primeras semanas tras el implante del stent,
como causa de la trombosis del stent apuntaban a la interrupción de la antiagregación y recomendaban abstenerse de realizar cirugía electiva al menos durante los primeros 14 días. Este estudio, también publicado en el JACC 3 años después, de diseño similar, aunque más pacientes, y ampliaban a los 2 primeros meses tras el implante del stent. Similares conclusiones, amplían el intervalo de riesgo dentro de las primeras 6 semanas. Dicen que dentro de esas primeras 6 semanas aún persiste riesgo de eventos, y lo relacionan con el tiempo que tardaban estos stents metálicos en endotelizar. Recomendaban retrasar la cirugía mínimo estas 6 semanas para dar tiempo a completar el tratamiento antiagregante y que la función plaquetaria se recuperara para evitar complicaciones de sangrado. Pues hasta esta fecha los estudios que teníamos pues eran retrospectivos con pocos pacientes y solo incluían los stents metálicos. Como eran retrospectivos, pues no había protocolo de antiagregación establecido y no se comparaban los resultados en los pacientes en los que se suspendía el tratamiento antiagregante con respecto a los que se continuaba. Este estudio del JACC de 192 pacientes divide en 2 grupos a pacientes tanto con stent recubierto como metálicos ya, este es el primero, y los divide en cirugía precoz, aquellos en los que se operaban antes de cumplir los intervalos mínimos de antiagregación, que era 1 mes para los metálicos, 3 meses para los sirolimus y 6 para los de paclitaxel. Y bueno, la cirugía tardía en aquellos en los que se cumplían estos intervalos mínimos. Lo que se vio es que todos los eventos se producían en pacientes en los que se había interrumpido la antiagregación, y con una diferencia significativa en aquellos que iban a cirugía precoz tras el implante del stent, y sin diferencia entre los metálicos y los recubiertos. El estudio RECO identificó también como factor predictor de eventos la interrupción de la antiagregación más de 5 días, y en sus recomendaciones finales pues recomiendan no interrumpir la antiagregación en el caso que fuera posible, y en el caso de que no lo fuera, que el tiempo no superara estos 5 días. Por lo tanto, parece que la revascularización electiva parece que está claro que no es deseable o no se recomienda, ya que por la alta tasa de eventos que demostraron, ¿no? En el caso de que necesitemos revascularizar al paciente, podríamos pensar que realizar angioplastia simple podría solucionarnos el problema, ya que hay algunos estudios que hablan de baja tasa de complicaciones perioperatorias siempre y cuando el vaso quede abierto, quede con buen resultado y se lleve a cabo entre la 4ª y la 6ª semana, no antes por todo el riesgo de daño endotelial del balón, y no después por la tasa de restenosis que supone una angioplastia sin stent. Este estudio amplió el riesgo no solo a la angioplastia con stent, sino también a la simple, diciendo que aquellos pacientes también que se sometían a angioplastia simple previa a la cirugía dentro de los primeros 3 meses eran pacientes también de riesgo. Lo que sí está claro es que si tenemos una cirugía programada, pues, y ya lo conocemos, pues no se puede retrasar, no vamos a poner un stent farmacoactivo. Únicamente lo pondríamos en el caso de que la cirugía fuera electiva y diferible. El papel que podrían tener los nuevos stents bioreabsorbibles o los recubiertos de anticuerpos, pues todavía no hay suficiente evidencia al respecto. Las guías publicadas en el CHEST de este año recomiendan esperar la cirugía al menos 6 semanas después de un stent metálico y al menos 6 meses después de un stent recubierto. Como todo, hay que individualizar al paciente y cada paciente, pues... Yo quería presentar aquí el protocolo de mi hospital, totalmente debatible y opinar,
porque bueno, es medicina un poco basada en la experiencia más que en la evidencia y somos conscientes de ello. Un poco se intentó hacer un abordaje no solo cardiología, sino también participó cirugía y anestesia, y se dividieron a los pacientes en 3 grupos de riesgo trombótico. En los de bajo riesgo estaban únicamente los pacientes en prevención que usaban la antiagregación como prevención primaria. Los de riesgo alto, aquellos pacientes que habían sufrido un síndrome coronario hacía menos de 6 meses, llevaban un stent recubierto hacía menos de 6 meses o un stent metálico hacía menos de 6 semanas. Luego había pacientes de riesgo intermedio, pero con características de alto riesgo por clínica, pues diabéticos, etcétera, o por anatomía coronaria, que aunque fueran pacientes que no cumplieran criterios de alto riesgo, pero por estas características pues se tenían en cuenta. El riesgo hemorrágico también se divide en 3 estadios. El riesgo bajo, pues bueno, la cirugía tipo menores, dermatológicas, procedimientos endoscópicos, procedimientos dentales. Y los de alto riesgo nosotros consideramos la neurocirugía, la cirugía del canal medular o de cámara posterior de ojo. El resto de cirugías viscerales, incluso la de próstata, pues se considera de riesgo intermedio. Este es el algoritmo de manejo en mi hospital, que bueno, permite en la mayoría de casos que la anestesista pueda manejar a los pacientes sin necesidad de interconsultar cardiología o pueda ellos desenvolverse. Sí que es verdad que en los pacientes de alto riesgo trombótico que no tienen una cirugía diferible, pues sí que se requiere una valoración multidisciplinar en la que participarían pues todas las especialidades, tanto cirugía como anestesia como nosotros. Y bueno, quería hablar un poco en los pacientes de moderado o alto riesgo hemorrágico con riesgo trombótico alto. Se valora en este protocolo, como podéis ver, la posibilidad de realizar la terapia puente con los inhibidores de la 2B3A. Este es un estudio en fase 2 que evaluó la eficacia y la seguridad del tirofiban como terapia puente en pacientes de alto riesgo trombótico y hemorrágico que iban a cirugía no cardíaca, en el que se administraba perfusión de tirofiban con dosis similares a las de síndrome coronario agudo, tanto carga como perfusión. Se ingresaba al paciente, se interrumpía el clopidogrel 5 días antes, se ingresaba al paciente al día siguiente para iniciar la perfusión intravenosa, que se paraba en torno a las 4 horas previas de la cirugía. Posteriormente, 4 horas después, se reiniciaba hasta que el paciente tolerara vía oral la dosis de clopidogrel, que se iniciaba también con carga. Y las conclusiones fue que no tuvieron ningún evento ni necesidad de reexploración quirúrgica por sangrado. De forma similar, también al tirofiban se ha presentado alguna serie de casos de leptifibatide y una serie de casos, pues como veis, poquísimos pacientes con alto riesgo trombótico y hemorrágico en las que tenemos pues poca margen de maniobra, y en este caso pues tampoco hubo complicaciones posquirúrgicas a los 3 meses de seguimiento. Nuestro paciente estaría situado aquí en riesgo trombótico alto por el síndrome coronario agudo por el que estaba ingresado, y aparte porque ya un stent farmacoactivo hacía 8 días. Y el riesgo hemorrágico pues en nuestro protocolo estaría establecido como riesgo medio. Estaríamos aquí y pues nosotros lo que nos hemos planteado es realizar la terapia puente con este paciente. No sé si quieren... Y los farmacéuticos por ahora no nos han dicho nada. O sea que estamos utilizando más cepfibatide.
creo que tiene vida media más larga. Los que tienen vida media más corta y duración de efecto menor son tirofiban y lepticiatides. Eso es lo que, por lo que yo he podido ver, son los que se han probado en los estudios estos tan pequeños, porque realmente no son nada para sacar conclusiones a gran escala, pero no hay muchas más opciones. Y es orientativo porque no existe documentación clara ni evidencia para afirmar que eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Eso es lo que ellos decidieron y en base a esto. ¿Un comentario más? ¿Aquí? Lo tenemos que ingresar la semana que viene. Pero vamos, hoy han operado otro de los pacientes con el último caso que tenemos, que lo teníamos ingresado en la planta de cardiología, un señor con un infarto anterior, que se le puso un stent recubierto en la vía proximal, quedó con una fracción de eyección tocadilla, un 37%, y tiene una neo de vejiga. Y entonces decidimos, y estaba con estefiatitis toda esta semana, y bien, hoy se operaba. Pues nada, solo decir que pues necesitamos, como se ha dicho, estudios que aporten evidencia a estas teorías, conocer la eficiencia del tratamiento, saber si es coste eficaz o efectivo, porque necesitamos ingresar al paciente pues muchos días previos a la cirugía. Hay que seleccionar bien los pacientes a los que esta terapia puede ir dirigida y, como ya se ha dicho también, aclarar el papel de los test de actividad plaquetaria. Nada, pues la cirugía en los primeros meses post-stent, aunque sea una redundancia, pues se relaciona con una alta tasa de eventos cardiovasculares, que no es infrecuente estos conflictos en la práctica clínica habitual, que normalmente se necesita de un abordaje pues entre cirujanos, anestesistas y cardiólogos para decidir lo mejor para el paciente, y que la terapia puente en estos casos en los que no tenemos muchas opciones pues podría ser una alternativa a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues el curso ha acabado. A mí me ha sabido a poco, no sé vosotros. Yo creo que ha sido científicamente muy interesante. Todos hemos aprendido. Yo quiero agradecer especialmente a los ponentes el rigor científico que han empleado y lo divertido que han hecho las exposiciones. Marta no está, pero especialmente a ella quiero agradecerle, como ya le he dicho, la charla que le ha tocado. A la audiencia quiero agradecer su constancia y permanecer aquí con nosotros hasta el final, y vuelvo a repetir que debemos estar agradecidos también por cómo la industria, en este caso AstraZeneca, considera que debe colaborar con nosotros, que es aportándonos los medios para que podamos llevar a cabo estos eventos científicos. Paco seguro que quiere decir algo. Nada, vamos, muchas gracias. Yo creo que un viernes a estas horas y estamos aquí aguantando como los campeones. Muchas gracias.